Título, Kerem alza la voz, Hande lo engañó. Drama turco revelado, ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón. Si eres nuevo por aquí, me llamo y me encanta explorar las historias, los romances y los dramas que nos llegan directamente desde Turquía. Así que si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy tenemos un tema explosivo, un drama que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y los rumores, o mejor dicho, las confesiones que han surgido sobre una posible infidelidad. Sí, has leído bien. Vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores, las fuentes, y vamos a analizar si hay algo de verdad en todo este revuelo. ¿Estás listo? Pues vamos allá. Antes de que nos lancemos de lleno a la posible bomba, quiero recordarles algo muy importante. Todo lo que voy a comentar aquí está basado en la información que he recopilado de diversas fuentes, y como con todo rumor, hay que tomarlo con pinzas. No quiero crear dramas donde no los hay. Mi objetivo es analizar la situación desde una perspectiva informada y compartir mi opinión con ustedes. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Bien, para entender la magnitud del asunto, primero tenemos que hablar de la relación entre Kerem y Hande. Ellos dos protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos en la pantalla era innegable y pronto, esa química se trasladó a la vida real. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco, llenando revistas y portales de noticias con sus románticas escapadas y muestras de cariño públicas. Sen Kalkapm, por cierto, es una serie que recomiendo encarecidamente si aún no la has visto. Es una comedia romántica con toques de drama que te engancha desde el primer capítulo. Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, mientras que Hande da vida a Eda YLDZ, una joven florista independiente y soñadora. Sus caminos se cruzan cuando Eda, por un malentendido, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan. Como se pueden imaginar, la farsa pronto da paso a sentimientos reales, y la historia se complica con secretos del pasado, obstáculos familiares y rivalidades profesionales. La serie destaca por su humor inteligente, sus personajes entrañables y, por supuesto, la increíble química entre Kerem y Hande. De hecho, gran parte del éxito de la serie se atribuye a esa conexión palpable entre los protagonistas. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la manera en que transmitían las emociones de sus personajes, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y no olvidemos la banda sonora, que se convirtió en un éxito por derecho propio con canciones pegadizas y románticas que acompañaban a la perfección las escenas más emotivas. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, y como suele ocurrir en estos casos, las razones no se hicieron públicas de inmediato. Se especuló con todo tipo de motivos, diferencias irreconciliables, agendas profesionales muy ocupadas, presión mediática, lo de siempre. Pero lo que nadie esperaba era que tiempo después, empezaran a circular rumores de una posible infidelidad por parte de Hande. La ruptura fue un golpe duro para muchos fans que habían visto en ellos un ejemplo de amor verdadero, una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones sobre las causas de la separación. Algunos incluso llegaron a culpar a la presión mediática y al acoso de los paparazzi por el fin de la relación. Y aquí es donde entra en juego la confesión bomba, que menciona el título. Supuestamente, según fuentes cercanas a Kerem, él habría descubierto mensajes o pruebas que apuntaban a una relación de Hande con otro actor durante su noviazgo. Esta información, obviamente, no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos, pero ha desatado una oleada de comentarios y especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Algunos fans se mostraron indignados con Hande acusándola de traición y falta de respeto hacia Kerem, mientras que otros defendieron su derecho a rehacer su vida y a no dar explicaciones sobre su vida personal. La polémica se extendió como la pólvora, generando debates acalorados y dividiendo a la comunidad de fans de la pareja. Ahora bien, ¿quién sería el supuesto tercero en discordia? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia.
Se han mencionado varios nombres, desde compañeros de reparto de Hande en otras series, hasta figuras prominentes del mundo del espectáculo turco. Pero ninguno de estos rumores ha sido corroborado con pruebas sólidas. Es más, algunos de los nombres que se han barajado han negado rotundamente cualquier implicación en el asunto. La falta de información oficial ha alimentado la imaginación de muchos, dando lugar a teorías conspirativas y especulaciones descabelladas. Algunos incluso han llegado a sugerir que todo es una estrategia de marketing para generar publicidad en torno a los proyectos profesionales de los involucrados. En este punto es importante destacar que tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo desde su separación. Ambos se han enfocado en sus proyectos profesionales y han evitado hacer declaraciones públicas sobre su vida personal. Esto ha alimentado aún más las especulaciones, ya que la falta de información oficial ha dejado vía libre a todo tipo de rumores y teorías. El silencio de ambos ha sido interpretado de diferentes maneras por los fans y los medios de comunicación. Algunos creen que están tratando de proteger su privacidad y evitar que el drama se intensifique, mientras que otros piensan que están ocultando algo y que no quieren que la verdad salga a la luz. Ahora, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con el drama de Kerem y Hande, sí explora temas de relaciones, engaños y segundas oportunidades de una manera muy interesante. Me refiero a Sadakat Sith, que en español se tradujo como infiel. Esta serie nos muestra la crudeza y el dolor que puede causar una infidelidad, y cómo las personas involucradas pueden verse afectadas de por vida. Sadakat Sith es un drama psicológico que te mantiene al borde del asiento desde el principio. La serie cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta, un matrimonio feliz con Volkan, un hijo al que adora y una carrera brillante. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre que Volkan le ha estado siendo infiel durante 2 años con una joven llamada Derin. La serie no se limita a mostrar la infidelidad como un simple desliz, sino que profundiza en las razones que llevaron a Volkan a engañar a su esposa y en las consecuencias emocionales que esto tiene para todos los involucrados. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en todos los involucrados: Asia, Volkan, Derin, sus familias y amigos. Muestra el dolor, la ira, la traición y la sed de venganza que consume a Asia cuando descubre la verdad. Pero también analiza las motivaciones de Volkan para ser infiel, la fragilidad de su matrimonio y la complejidad de las relaciones humanas. Sadakat Sith nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la confianza y el perdón, y nos muestra que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreparables. Sadakat Sith es una serie que te hace reflexionar sobre la confianza, el compromiso y el perdón. Te cuestiona si es posible superar una infidelidad, si vale la pena luchar por un matrimonio roto y si la venganza es realmente una solución. La serie destaca por sus actuaciones intensas, su guión inteligente y su capacidad para generar debate y controversia. Definitivamente es una serie que recomiendo si te gustan los dramas psicológicos con giros inesperados y personajes complejos. La serie nos muestra que las relaciones humanas son frágiles y que la confianza es un pilar fundamental que puede derrumbarse fácilmente. Volviendo al tema de Kerem y Hande, lo que me parece más interesante de todo este asunto es la reacción del público. A pesar de que no hay pruebas concretas de la infidelidad, muchos fans han tomado partido y han expresado su apoyo incondicional a Kerem, mientras que otros han criticado duramente a Hande. Esto demuestra el poder que tienen las figuras públicas para influir en la opinión de la gente y la facilidad con la que se crean narrativas y se juzga a los demás basándose en rumores y especulaciones. La polarización de opiniones entre los fans de la pareja es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla donde se libran guerras virtuales y se difunden noticias falsas. Otra serie que me viene a la mente y que también trata temas de relaciones complicadas, aunque desde una perspectiva diferente, es Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la diferencia de clases sociales no siempre es un obstáculo para la felicidad. Erkencikus es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y sueña con convertirse en escritora. Un día su hermana la convence para que la sustituya en su trabajo en una agencia de publicidad, y allí conoce a Khan, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. La serie explora la relación entre Sanem y Khan, que comienza con un malentendido y evoluciona hasta convertirse en un amor profundo y sincero. Pero su camino hacia la felicidad no es fácil,
ya que tienen que superar obstáculos como la diferencia de clases sociales, las ambiciones profesionales de Khan, los secretos del pasado y las intrigas de los enemigos de la agencia. Erkencicus nos muestra que el amor verdadero requiere de esfuerzo, compromiso y sacrificio, y que no siempre es fácil superar los obstáculos que se presentan en el camino. Erkencicus es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y romanticismo. Destaca por sus paisajes impresionantes, su música pegadiza, sus personajes carismáticos y su mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y luchar por el amor. Es una serie que te hace reír, llorar y soñar, y que te deja con una sensación de bienestar y esperanza. La serie nos recuerda que el amor puede ser una fuerza transformadora que nos impulsa a ser mejores personas y a alcanzar nuestros sueños. En el caso de Kerem y Ande, al igual que en Erkencicus, solo ellos conocen la verdad sobre lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, nosotros, como espectadores, solo podemos observar, especular y formarnos una opinión basada en la información que tenemos disponible. Pero es importante recordar que todos merecemos el beneficio de la duda, y que no debemos juzgar a los demás sin conocer todos los hechos. No debemos olvidar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Por último, quiero mencionar una serie que ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos y que también aborda temas de relaciones, aunque con un toque de misterio y suspenso, Yark o Secretos de Familia. Esta serie nos muestra que las apariencias engañan y que los secretos familiares pueden tener consecuencias devastadoras. Yark es un drama judicial que sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una red de secretos, mentiras y corrupción que involucra a personas poderosas y peligrosas. También se enamoran el uno del otro, pero su relación se ve amenazada por sus diferentes puntos de vista sobre la justicia, sus traumas del pasado y los obstáculos que les pone el destino. Yark nos muestra que la búsqueda de la verdad puede ser un camino difícil y peligroso, y que el amor puede surgir en los momentos más inesperados. Yark es una serie que te atrapa desde el principio con su trama intrigante, sus personajes complejos y su ritmo trepidante. Destaca por sus actuaciones sólidas, su guión inteligente y su capacidad para mantenerte en suspenso hasta el último minuto. Es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la verdad y la importancia de luchar por lo que crees, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La serie nos recuerda que la justicia no siempre es ciega y que la verdad puede ser manipulada por aquellos que tienen poder. En resumen, el drama de Kerem y Ande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complicadas y frágiles. Y que los rumores y las especulaciones pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Debemos ser cautelosos al juzgar a los demás y recordar que la verdad es a menudo más compleja de lo que parece. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los rumores de infidelidad que han surgido tras su separación, y la reacción del público ante esta situación. También hemos mencionado algunas series turcas que exploran temas de relaciones, engaños y segundas oportunidades, como Senkalkam, Sadakatsiz, Erkencicus y Yark. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de infidelidad? ¿Cómo creen que deberían manejar esta situación Kerem y Ande? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Gracias por ver. Hasta la próxima.